Hoy con las lecturas que nos presenta la liturgia de este segundo domingo de nuestra preparación hacia la fiesta de la Pascua, a la fiesta de la Navidad. Bueno, también se llama fiesta de las Pascuas de Navidad. Es la Pascua de entrada y luego es la Pascua de salida, es el paso del Señor hacia nosotros y de nosotros al Padre. Por eso muchas gentes también en esta época dicen felices Pascuas, porque tiene este sentido. Pero bueno, preparándonos para esta fiesta que siempre nos recuerda y siempre la debemos de tomar en cuenta que estamos al mismo tiempo que estamos preparándonos para el reencuentro del Señor cuando Él regrese gloriosamente con sus ángeles en la gloria que le pertenece, pues también nos preparamos para su cumpleaños, es el cumpleaños de Jesús. Y bueno, pues por eso, como decíamos la semana pasada, aquellos que nos van siguiendo por las redes, pues decíamos, ¿no? Como todos los foquitos y esferitas y el pino y todo lo que ponemos en nuestra misma fiesta. Estamos alegres por esta situación, pero decíamos la semana pasada, no perder de vista el por qué hacemos las cosas. Muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas pues porque así nos acostumbramos, ¿verdad? En todos los movimientos, en todos los grupos, en la misma iglesia, pues nos acostumbramos a venir a misa. ¿Por qué? Con mis papás venía a misa, sigo viniendo a misa. Ya que vengo, pues quién sabe, pero vengo a misa porque forma parte de mi vida, forma parte de una tradición, etcétera. También así, pues nos pasa con la Navidad, forma parte de una tradición y en base a eso, pues ponemos hoy los pinitos y ponemos las esferas y hacemos una cena, compramos regalos y todo esto, pero decíamos la semana pasada, no perder el horizonte de cuál es el motivo, la razón profunda de esta fiesta y de lo que estamos haciendo. En esta ocasión, nuevamente nos vuelve a presentar un material que nos da la oportunidad de trabajar en los dos temas, tanto en la preparación hacia la fiesta como la preparación para cuando venga nuevamente nuestro Señor. El texto que hoy leíamos de Isaías, no propiamente el primer texto, sino el texto que está inserto en el Evangelio, preparen el camino del Señor, está tomado de Isaías 40. El libro de Isaías, como quizás ya en alguna ocasión lo he comentado, está dividido en tres partes. El primer Isaías, que va hasta el 39, el segundo Isaías y luego el tercer Isaías. Cada uno de ellos, por lo que nos habla la crítica textual, escribieron en tiempos diferentes. El segundo Isaías debe de haber escrito probablemente ya en el tiempo del destierro. Y es un libro, el libro de Isaías, el segundo libro, que es toda una escuela, se llama la escuela isaíaca. En este segundo libro, pues trata de animar a la comunidad, al pueblo que está pues en el destierro. Y los invita a prepararse. Realmente el sentido de toda la preparación sería para el regreso a Jerusalén. Sin embargo, para nosotros pues es el regreso del Señor. Dice el texto que leemos hoy, dice, hacer recto el camino. Sin embargo, si leemos completo este texto que va del versículo 4 al 11, pues habla no solamente de enderezar el camino, sino de rebajar los montes y rellenar los valles. Es decir, hay un triple trabajo. Enderezar, porque generalmente tendemos a irnos chueco, ¿verdad? Por otro lado, es rebajar, es decir, ver lo que nos sobra y quitarlo. Y por otro lado, rellenar, que es pues todo lo que nos falta. Y en este sentido, si nosotros lo enfocamos al segundo encuentro con Cristo, el tiempo del Adviento tiene que darnos la oportunidad de revisar un poco nuestra vida en estos tres aspectos. Y tendríamos entonces que revisar qué tendríamos que quitar de nuestra vida, cuáles son esas colinas o esas pequeñas montañas que tendríamos que quitar de nuestra vida. Pues, no sé, tendríamos que quitar quizás a lo mejor para poder tener un poquito más de tiempo en la oración, pues a lo mejor tendríamos que quitar algunas de las distracciones, ¿no? Como
pues la televisión, las redes y algunas otras cosas que quizás están estorbando nuestra vida. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros va descubriendo que le está estorbando para ser un mejor cristiano? Y dentro de eso, pues obviamente ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, etc. ¿Qué me estorba? ¿Qué tendría que quitar en mi vida para poder ser mejor? Para poder disponerme para el encuentro con Cristo. Pensemos que Jesús fuera a venir así, precisamente el día 25 de diciembre. ¿Qué tendría yo ahorita que quitar? ¿Cómo le haría para poder, pues, aplanar esa parte? El paralelo de Lucas, que está en el capítulo 1, pero en el verso 17, nos dice, para que encuentre el Señor un pueblo dispuesto. ¿Cómo nos encontraríamos nosotros de aquí al 25 de diciembre? Nos encontraría como un pueblo ya dispuesto para el encuentro. ¿Qué tendríamos que hacer? Al mismo tiempo tendríamos que revisar qué tendríamos que, pues, bachar, por decirlo no de alguna forma, cómo reparar o cómo llenar esos huecos. Yo lo comparo un poco con el tema de los baches, que son muy comunes aquí, sobre todo en Monterrey, bueno, en otras partes también, ¿no? Pero, ¿con qué tengo que llenarlo? A lo mejor no solamente llenarlo, porque continuamente a lo mejor lo llenamos de oración, de comunión, de palabra de Dios, pero pensando un poquito en el tema de los baches, decimos, híjole, con el arreglito que le hicieron en la primera lluvia, se lo va a llevar, ¿no es cierto? Pensemos un poquito en el tema de la atención y de la devoción. La devoción con la que yo comulgo, la devoción con la que yo oro, la devoción y la atención que pongo cuando estoy meditando o leyendo la palabra de Dios. Eso es algo que ciertamente nos ayuda, pero en un momento determinado, pues en la primera lluvia, ¡pum!, se lo lleva. Entonces, creo que es importante en este tema, sobre todo nosotros que vamos un poquito más adelantados en el camino del Señor, en más bien prepararnos, pensar en la calidad de nuestra vida espiritual. Ciertamente, pues a esto todavía lo podríamos complementar pues con un poco más de lectura. Obviamente, pues como decía, hay que quitar cosas, por eso no tenemos tiempo para la oración y tenemos tiempo para la lectura, porque siempre tenemos pues algo que hacer, algo que no es que sea malo, pero qué tanto me ayuda a prepararme, qué tanto me edifica, qué tanto colabora a mi vida espiritual. Cuando preparaba este tema, pues en la mañana dije, bueno, siempre me sobra un espacio entre la misa, porque siempre termino de preparar la homilía y luego ya es la misa. Y luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, además de comer. Y entonces pensaba, ya sé, mientras como y luego mato el tiempo y me pongo a ver un partido de fútbol. ¿Está mal ver el fútbol? Pues no. Ahora, ¿ver el fútbol me ayuda espiritualmente a algo? Pues la verdad no. Me distrae, pero espiritualmente no. Y nada más tengo ese espacio. No voy a tener otro. Terminado eso, pues vengo a esta misa y cuando salga de esta misa voy a acabar ya fundido. Lo que voy a querer es acostarme o también leer. Entonces, desde la mañana dije, bueno, pues en este pedacito estoy leyendo un libro que ya había leído hace muchísimos años, muchos años, del padre Emiliano Tardif, que les recomiendo abundantemente, que se llama Jesús está vivo. Quizás ya algunos de ustedes lo hayan leído, si no, pues vale la pena conseguirlo y leerlo. Entonces me tiene realmente fascinado porque sobre todo los primeros capítulos habla de su testimonio, cómo él se convierte verdaderamente. Él era sacerdote, pero decimos, ¿un sacerdote se convierte? Claro que un sacerdote se convierte. ¿Sí? El libro que les recomendaba también recientemente, de reflexiones ante un cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo,
El sacerdote se convierte también ante la pintura, ante la reflexión, entra en un proceso profundo para encontrarse a sí mismo y descubrirse, como dice él al final del libro, que él es en un momento dado el hijo pródigo, pero en otro momento también es el hijo que se queda en la casa, egoísta, que no quiere reconciliarse con el hermano. Y al final se descubre como padre porque dice, todos finalmente terminaremos siendo padres o de familia como ustedes o yo de una comunidad, pero finalmente tendremos que asumir la responsabilidad de reconciliar a los hijos, la responsabilidad de hacer partícipe del amor de Dios a los demás. Hay una conversión, sí hay una conversión. Y entonces en este libro de Tardif es hermosísimo cómo el Señor se manifiesta en su vida y cómo Él cambia. Y fíjense la gracia que le concedió, bueno, a propósito de esto, me venía a la mente, yo me acordaba de hace mucho de este capítulo de su vida. Él estaba dando un retiro para sacerdotes en Argentina. Estaba ahí, algunos de ustedes conocen a Monseñor Pepe, ¿no?, el obispo auxiliar, y él estaba ahí, él nos platicó un poquito más a detalle esta historia. Lo estaban esperando para desayunar esa mañana, terminaron todo de desayunar y no bajaba el padre Emiliano, y entonces Monseñor Pepe, que en ese tiempo pues no era Garza Madero, no era obispo, era el asistente nacional de la Renovación aquí en México. Él y uno de los organizadores subieron al cuarto del padre Emiliano y tocaron y pues no abrió. Entonces llamaron a administración y ya subió, pues algo está pasando, ¿no? Y cuando abren la puerta, fíjense la escena, está el padre Emiliano ya vestido de sacerdote, como siempre andaba, él siempre andaba perfectamente vestido como sacerdote. Tiene una característica muy particular, siempre tenía una cruz en la mano cuando predicaba. Y a veces la metía aquí en el cinto, pero siempre la tenía en la mano, la cruz. Y él seguramente se sintió mal, ya estaba arreglado para bajar, pero yo creo que se sintió mal y se acostó, ¿no? Se acostó tantito a descansar y lo encontraron así, como dormido. No tenía signos de lucha ni de ese rictus mortis o así de, no, simplemente estaba dormido, abrazado a la cruz. ¿Sí? Un hombre que había predicado toda su vida al Señor. Así le concedió el Señor morir a los 78 años, 82 años. Les recomiendo pues, a propósito de qué podríamos agregar, pues es uno de esos libros edificantes, ¿no? Son esos libros que nos ayudan a redescubrir qué tanto verdaderamente hemos avanzado en la conversión, que finalmente pues nos dice en el versículo 9 de este texto que leímos hoy, porque hoy leímos a partir del versículo 1 de este capítulo 3, pero en el versículo 9 dice, den frutos de conversión. Es decir, realmente hoy, a estas alturas de mi vida, ya la gente me puede descubrir como un auténtico cristiano. Es notorio para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, para la gente con la que convive. Es notorio que ha habido un cambio en mi vida, que ha cambiado mi vida. Hay realmente una conversión. ¿O sigo siendo la misma persona, nomás que me pongo pues otro traje? Hemos avanzado ciertamente, venimos quizás más a misa, quizás rezamos más, pero decíamos, bueno, a ver, ¿y con cuánta atención lo hacemos? ¿Y con cuánta frecuencia ayunamos? En fin, como que les digo, habría que revisar porque finalmente, como lo dice hoy el texto del Evangelio, de nada sirve que parezcamos si no somos. El Señor cuando venga va a conocer nuestro corazón. No se va a fijar en la fachada porque esa siempre engaña. ¿Cómo somos verdaderamente en lo profundo de nuestro corazón? Eso es lo que vamos a tener que revisar. Y por eso el Adviento en esta primera fase o en este aspecto del encuentro con el Señor, tenemos que ver si hemos avanzado. Y tenemos que darnos cuenta
que el mundo nos va empujando, nos va sacando de la ruta. Y entonces, como diría más adelante en el Apocalipsis, ya no tienes el amor de antes, ya no me amas como anteriormente. Y no nos damos cuenta, pensamos que seguimos amándolo igual o que a lo mejor lo amamos más, pero realmente tus obras, o sea, nos vamos, por eso dice el Señor hoy que hay que enderezar el camino para hacerlo recto y se preparen una calzada recta, que no tenga montañas y que tampoco tenga subidas, bajadas, sino una montaña, un camino plano. Hay que quitar lo que estorba y rellenar bien esos baches para que pueda transitar por ahí nuestra vida cristiana. Pero al mismo tiempo, les decía desde la semana pasada, también pensamos en esta fiesta grandiosa de la Navidad, la fiesta que vamos a celebrar el próximo 25. Es una gran fiesta y debemos de celebrarla así. Si para nuestras fiestas hacemos un gran borlote, como decimos, ¿no? Invitamos a los amigos y ponemos esto y ponemos lo otro y nos encanta porque festejamos la vida y nos encanta que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia nos visiten. Bueno, es lo mismo, nada más que ahora lo hacemos para el Señor. Entonces, ¿con cuánto más lo haremos? ¿Con cuánto más gozo si celebramos el evento más importante de la humanidad? Llegó la salvación a nosotros. Claro que hay que celebrarlo, pero tiene un sentido, decíamos la semana pasada, la celebración de este gran nacimiento de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que poner? ¿Y qué es lo que hay que cambiar para volverle a dar el sentido correcto de la Navidad? Hoy decía la semana pasada también, el sentido de la Navidad, pues realmente estamos celebrando a Jesús. O como yo acostumbro decir, celebramos una Navidad japonesa, en donde hay foquitos y hay todo, pero no está presente Cristo. Nosotros, ¿cómo la vamos a celebrar? ¿Cómo la celebramos? ¿Qué tendríamos que agregar? ¿Qué tendríamos que poner en esos valles? Bueno, pues en esos valles quizás habría que poner un poco más de atención en con qué más lo lleno, con qué más lo pongo. Bueno, pues a lo mejor si no has puesto un nacimiento, pues ponte un bonito nacimiento, hombre. Si no rezas delante del nacimiento con tus hijos, que es bien importante, pues reza delante del, del pesebre. ¿Qué hay que rellenar ahí? ¿Qué hay que poner? Por ejemplo, otra cosa que quizás pudiera ayudar a rellenar ese hueco es para darle el verdadero sentido. Oye, pues pon un niño de Jesús, tan grande o tan pequeño como quepa en tu mesa. Que Jesús esté presente ahí en tu mesa. Es al que estamos celebrando. Y adórnalo con esferitas y con foquitos y con todo lo que encuentras, hasta con el metate. Pero que nos demos cuenta de que ese niño que está ahí en la mesa es al que estamos celebrando. A lo mejor habría que poner eso. A lo mejor falta en nuestras mesas. Una costumbre que en algunas ocasiones llegamos a hacer en mi casa y que también es muy importante, pues es dejar una silla vacía para Jesús. Es el invitado. Bueno, no lo vemos, pero eso no quiere decir que no esté. Pero dejarle una silla vacía, pues quiere decir que sí está, aunque no lo veo. Y eso pues marca una gran diferencia. Lugar con su plato, su copa, como lo vayas a poner en tu casa, el mantelito, lo que le pongas, pero pónselo. O sea, que Él esté ahí. Este lugar es para Jesús. A lo mejor faltaría también pues alguna oración a la hora de la comida, a la hora de la cena, o en algún momento de ese día. Creo que pudiera estar por ahí faltando esto, ¿no? ¿Qué tendríamos que quitar? Pues dentro de esto, pues a lo mejor quitar un poquito de alcohol. En muchas de las fiestas, pues nos pasamos de alcohol, de comida.
A veces parece, como hay tanta ese día, como dicen, tiramos la casa por la ventana. Allá en Italia le llaman el gran cenone, o sea, la gran cena. Y no, hombre, hacen comida, pero como si se fuera a acabar el mundo. Bueno, a lo mejor necesitamos quitar un poquito de ese exceso. Y esto me lleva a algo que habría que cambiar también, la dirección. Un poquito ese cambio de la dirección. Nos sobran muchas cosas, pero el cambio probablemente tendríamos que referirlo a pensar que la Navidad también es fiesta para muchos otros que no tienen las posibilidades que nosotros. ¿Qué tanto pensamos en ellos? Recuerden lo que dice Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Me viste hambriento, me viste desnudo, me viste sediento. ¿Por qué no aprovechar esta ocasión para, de esto que a veces nos excedemos? ¿Por qué a lo mejor no comprar quizás unos pollos o qué sé yo, algo así? Y en la tarde del 24, pues salirnos por las calles a ver a quién se los damos. A cualquiera que le demos en menos de 3 segundos tendrás 10 familias ahí que también quieren un pollo. ¿Eh? Pero bueno, no les podemos dar a todos. Una ocasión, pero en menos de 10 segundos, ¿de dónde salieron? No sé. Y ya le dijo, ya le di a este. Sí, pero nosotros somos otra familia y otra familia. Había 10 familias ahí que querían. Quién sabe si serían diferentes familias. Pero bueno, compartir de nuestra abundancia, de ese exceso que a veces tenemos. ¿Sí? Darle sentido también al tema de los regalos. ¿Por qué regalamos? ¿Cuál es el sentido del regalo? El sentido del regalo tiene que ver, y así lo ha tratado de interpretar la Iglesia, con el regalo que Dios nos dio en Cristo. Él se ha regalado. El Padre nos regaló a Cristo, nos regaló su amor. El regalo de Dios siempre para nosotros es el amor que se puede manifestar en muchísimas formas, pero su regalo es amor. Él que da amor porque eso es lo que tiene. San Pedro, entrando al templo, se encontró con un hombre que estaba paralítico y le dijo, no tengo oro ni tampoco plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Lo que tengo te lo doy. Quizás pensar un poquito en ellos, ¿no? Dos ideas prácticas. Una, a veces damos cosas, siempre estamos pensando en regalar algo útil, ¿no es cierto? Porque le vas a dar a tu hijo, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, que un traje, que un saco, que una computadora, que esto, que el otro, que no sé, un montón de mugres. Pero realmente no necesitamos nada, hermanos. ¿Qué necesitamos? No necesitamos nada. Qué bueno que me den un reloj, o unos pantalones, o un cinto, lo que quieran, qué bueno. Pero, ¿por qué no acompañar eso con una tarjeta personalizada? Querido hijo, querido Luis, con este pequeño detalle quiero decirte cuánto te amo. Quiero quizás pedirte perdón porque a veces no te he hecho el caso que merecías, pero quiero que sepas que cuentas con tu papá y siempre estaré contigo y no sé qué otra cosa puedas ponerle ahí o con tu mamá, el hijo al padre, los hermanos entre sí. Darle sentido al regalo. A lo mejor nada más me alcanza para un chocolate. Decía mi mamá cuando éramos chicos, tienes que regalarle algo a tu hermano, aunque sea un caramelo de 20 centavos, y ponle un papelito, te quiero, hermano. Bueno, por el nombre, ¿verdad? Él nos decía, te quiero, Enrique, te quiero, Alejandro, etc. Aunque sea con que te cueste 20 centavos. Lo importante es que eres importante para mí. Porque esto termina siendo tan despersonalizado, que andamos entregando con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que mueve este regalo?
Y pensando en esto, pues a lo mejor pensar en alguna persona de esas pobrecillas que quizás es la que nos lleva el periódico, o quizás son los que van correteando el carro de la basura, o quizás la señora que trabaja para nosotros, o el mocito que es el que recoge la basura, no sé. Y a lo mejor en ellos, además de la tarjetita, porque no sabemos a veces ni cómo se llaman, pero sí pensar en algo que a lo mejor le pueda servir, una buena chaqueta, pero no la que te sobra, no en la pluma que te sobra, no, en algo que dices, esto estoy seguro que lo va a valorar, es algo que él no podría tener, es algo valioso para él, lo va a cuidar y lo va a mantener. Yo todavía guardo con mucho cariño el regalito que me hizo mi abuelita el día de mi primera comunión. Fíjense, todavía las víboras andaban de pie. Está muy bonito, todavía era la misa en latín, entonces venía con oraciones para los niños, ¿no? Pero en la portada venía una dedicatoria, hermosísima, y al final firmaba tu abuelita Josefina. Ahí lo tengo, es un tesoro, de entre las cosas que atesoro. Una tarjeta nuestra puede ser un tesoro más grande que a lo mejor un Rolex. El Rolex finalmente un día terminará en una casa de empeño a lo mejor, qué sé yo. La tarjeta. La tarjeta quedará en nuestro corazón, entre las cosas que, bueno, no hacen bulto, ya las tenemos. Y qué hermoso es de repente revisarlas, ¿no? Volver a leer lo que escribió tu papá, tu mamá, en diferentes momentos. Creo que es tiempo de hacer este cambio, hermanos. El Señor dice en el Evangelio de Lucas, Lucas 14, 2 y siguientes, dice, cuando des una fiesta, no invites a tus amigos, que luego te van a invitar y ya quedaste pagado. Invita a los que no te pueden pagar, entonces tu premio será grande en el cielo. O sea, pensemos un poquito de una manera diferente, es un cambio. Le agregamos algo a la fiesta, le quitamos algo a la fiesta y cambiamos algo de la fiesta. Agregamos algo a nuestra vida, quitamos algo de nuestra vida y cambiamos algo de nuestra vida. Y si hacemos este quitar, este poner y este cambiar durante este tiempo del Adviento, quiero decirles que viviremos una Navidad diferente, maravillosa, como quizás en otras ocasiones no lo hemos vivido. Hagamos una buena preparación, un buen Adviento, y la Navidad será verdaderamente feliz para nosotros y para muchos de los que conviven con nosotros y de aquellos que ese día no estarán en nuestra mesa, pero sabrán que tienen un hermano entre ellos. Que el Señor nos ayude, que podamos hacer un buen Adviento, que quitemos lo que nos estorba, que agreguemos lo que nos falta y que cambiemos aquello que dará mejor sentido a nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.